Seguimos en Insistimos, el programa de convocatoria Segunda Independencia, y la Coordinadora Barrial Asistencia y todas nuestras organizaciones hermanas que estamos juntos en la lucha. Recién escuchábamos a nuestro compañero Álvaro de Salta, de la Gremial de Abogados y del colectivo Alfa, que nos contaba lo que está sucediendo en la provincia. Terrible. Ahora vamos a hablar con otro compañero, Gustavo Franquet, también de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Hola Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera, compañero. Buenas tardes. Miriam, Alejandro, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Qué gusto escucharte. Te llamábamos para que nos cuentes un poco de una situación, una resolución que hubo el día de ayer referente a la lucha que lleva parte del pueblo mapuche en el sur de nuestro país, Argentina. Bueno, como tal vez ustedes ustedes seguramente conocen ya, ayer se firmó una parte, digamos, todavía queda bastantes cosas por resolver, pero se firmó una parte decisiva, importante, de un acuerdo entre el Estado Nacional, representado por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno, y las comunidades mapuche, particularmente con la comunidad Huinculmapu, que es la que en su momento recuperó un territorio de parques nacionales para erigir en ese lugar un lugar sagrado, un rehue. Allí se habían instalado la comunidad de Huinculmapu para ser custodios de ese lugar sagrado, junto con figura principal, digamos, a la Machi, que es Betiana Coloán. La Machi es una persona que tiene una autoridad religiosa y tiene también facultades de medicina natural, medicina espiritual y física, la cosmovisión del pueblo mapuche. Ahí, por supuesto, violando la ley de parques nacionales, inmediatamente que ellos se instalaron ahí, que recuperaron ese territorio, Parques Nacionales fue a hacer una denuncia por usurpación al Poder Judicial. El Poder Judicial ordenó el desalojo inmediato. El Juzgado Federal de Bariloche, en aquel momento estaba el doctor Villanueva. A raíz de desalojo, pero sobre todo por la represión posterior, porque no se contentaron las fuerzas represivas con desalojar, sino que continuaron persiguiendo salvajemente a la comunidad, y fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel. Era primo de la Machi, justamente. La mamá de la Machi es María Nahuel, la tía de Rafa Nahuel. Se los desaloja, pero bueno, las comunidades vuelven a tomar el territorio. Se continúan varios años de conflictos, en los cuales son agredidos desde los lugares lindantes, donde hay propiedades privadas, son permanentemente agredidos. Ellos, obviamente para ellos, la importancia del lugar sagrado es lo más importante para ellos y están dispuestos a cualquier sacrificio. Se fueron suscitando distintas ocupaciones de terrenos lindantes como forma, sobre todo preventiva, de las agresiones que sufría el lugar sagrado, el rehue. Ante la imposibilidad, digamos, de sacarlo del lugar legalmente, porque hay que seguir las normas, y porque además el camino que tenía que seguir Parques Nacionales no era el que siguió legalmente. Tendría que haber el Estado Nacional haber encontrado un camino de diálogo, de conciliación y de respeto a los derechos que están en la Constitución, que están en las leyes y que están en las convenciones internacionales de los pueblos originarios. Lo que se hizo fue montar una provocación a partir de una causa que nosotros consideramos que es una causa armada. Se prendió fuego un tráiler de la Gendarmería Nacional, se armó una causa, curiosamente, no, de ninguna manera es raro, pero lo que después pasó es que cuando la causa que se abrió a raíz de ese incendio y supuesta incluso usurpación de otro terreno, es que todas las personas que fueron detenidas, incluso las que están perseguidas por el Poder Judicial, se decretó la falta de mérito. No hay ningún elemento en ningún lado que relacione la comunidad con ese incendio y con esa supuesta usurpación. Pero se aprovechó para hacer un allanamiento y se ordenó el desalojo de los otros terrenos que reclama Parques Nacionales, que son, de acuerdo a la legislación argentina, propiedad de Parques Nacionales o están bajo la custodia de Parques Nacionales, e incluso de algunos privados que estaban, según el Poder Judicial, estaban siendo ocupados por la comunidad. Lo concreto es que quedaron varias personas de la comunidad quedaron en condición de perseguidos, en condiciones de tener que esconderse para no ser detenidos y sometidos al trato vejatorio y humillante al que se ha sometido a las detenidas, ¿no?
Cuando ocurre este acontecimiento, este ataque a la comunidad, se detienen a 7 mujeres con sus niños, a 3 se las envía a Buenos Aires, a la cárcel de Ezeiza, se las humilla, se las veja de distintas maneras, se las obliga, digamos, además, por supuesto, violando absolutamente las costumbres y el pudor propios de su religión, propios de su manera de vida, de concebir, digamos, las formas sociales, se las desnuda, se las maltrata, se las esposa, se las arrastra, se las lleva a Ezeiza, se arma un escándalo nacional al respecto de eso, porque es una barbaridad volver a la época de lo que se llamó la conquista del desierto, donde eran traídos al centro metropolitano, ¿no? A la zona de Buenos Aires, La Plata, como ustedes sabrán, y se los tenía prisioneros incluso en los museos, etcétera, etcétera. Así se actuó con ella, como cautivas. La jueza decidió volverlas a Bariloche. Después de eso, nosotros hemos pedido como gremial innumerables veces que se las escarcelara, porque están acusadas, las 4 Lamien que quedaron detenidas, están acusadas de usurpación. Por usurpación es absurdo que las personas, no hay otro caso que haya personas detenidas en prisión preventiva por el delito de usurpación, porque es un delito con una pena muy menor. Ellas no tienen antecedentes penales, no pueden ser condenadas a penas de cumplimiento efectivo, sino en todo caso si es que las condenaran, porque además nosotros por supuesto sostenemos que ellas de ninguna manera han cometido el delito de usurpación, digamos, ¿no? Porque son miembros de comunidades indígenas que están reivindicando, están recuperando un territorio. Un territorio que por cierto es muy chico, ¿no, Gustavo? Teniendo en cuenta la cantidad de tierras que tienen los terratenientes extranjeros y nacionales. No, son cifras ridículas, Es más, acá estamos festejando, porque la verdad que realmente lo de ayer tiene algo muy importante. Sí, disculpame un segundo, lo de ayer es el encuentro que hubo en la ESMA. Claro, exactamente. Ayer hubo un encuentro en la ESMA, que fue el tercer encuentro de la mesa de diálogo entre las comunidades mapuche y el gobierno nacional, una mesa de diálogo que surgió a partir de que un conjunto muy importante, muy grande, casi diría la totalidad de las comunidades mapuche de la zona, sobre todo de la Patagonia, se dirigieron al gobierno nacional, tuvieron una audiencia con el presidente para manifestarle que, de una vez por todas, ¿no? Porque contra todo lo que se dice en los medios de comunicación, en las redes sociales, y lo que dice los sectores más racistas y diría... Gustavo, ese racismo es impulsado por una avaricia, por un interés económico total, digo, más que... El racismo es una herramienta de los intereses económicos más importantes, digamos, porque obviamente que el racismo cede ante el dinero, ¿no? Seguramente hay mucha gente que si uno habla con ellos deben ser ferozmente antimusulmanes y deben creer que los musulmanes son todos terroristas, pero cuando vienen los petrodólares cataríes o de los Emiratos Árabes Unidos y empiezan a comprar grandes extensiones de tierra en la Patagonia, ahí todos se bajan los pantalones. Los racistas, los supremacistas se bajan los pantalones ante el dinero, como toda la vida ha ocurrido, ¿no? En Mendoza, hace un mes atrás, por ejemplo, se discutió de que si los mapuches eran chilenos, eran argentinos y todo el tema. Y efectivamente, esto que vos decís de los intereses económicos, o sea, en el siglo XIX, campaña del desierto, pacificación de la Euskaldina, se hace coordinadamente entre los Estados-naciones argentinos y Estados-naciones chilenos. Gobierno y Estados-naciones que no pertenecen a los pueblos indígenas, a los pobres, al gaucho, al campesino, al guaso chileno, como le queramos llamar, digamos a los sectores populares, sectores subalternos, como lo queramos llamar. Entonces, cuando los ricos y poderosos tienen intereses en común, las nacionalidades no importan, pero sí importan cuando hay un pueblo, cuando hay pobres que se rebelan y plantean nuevas formas de vida que van en contra de los intereses del gran capital. Entonces, claro, es como bien decís vos, o sea, de repente se exalta el racismo, el nacionalismo, la xenofobia, el nacionalismo entendido como xenofobia, ¿no? Porque hay aspectos también positivos del nacionalismo o del patriotismo, pero entendido como xenofobia. Pero están en función a los intereses del gran capital. En el siglo XIX, en función a la apertura y el desarrollo del modo de producción capitalista, y hoy día para perpetuación de ese modo de producción capitalista. Sí, absolutamente. Y después, por supuesto, ese modo de dominación. El modo de dominación en términos generales y el modo de dominación en términos particulares con la historia esta que vos estás mencionando, eso después hace que se construya
herramientas culturales digamos, que justifiquen, que legitimen, que naturalicen esos crímenes, digamos, y esos despojos. Como todos sabemos, digamos, toda esta gente que defiende la propiedad privada y todo esto, por supuesto, no puede ir muy lejos atrás en la historia, porque obviamente en algún momento ellos se apoderaron por la fuerza de la naturaleza y del territorio. Eso está claro, no se lo compraron a nadie y no estuvo en el mercado y no fue fruto de su esfuerzo y demanda y nada por el estilo. Claro. Volviendo entonces a la cuestión, entonces finalmente se hizo la tercera reunión de esta mesa de diálogo que se abrió por la comunidad de Mapuche con el gobierno, y lo que sucedió es que, bueno, algo muy importante, insisto, histórico, que es que el gobierno reconoció que ese es un lugar sagrado, reconoció que la Winculmapu es custodio natural y en la creencia del pueblo mapuche de ese territorio, y que la Machi tiene todo el derecho y se le reconoce que el Estado Nacional va a hacer lo que sea necesario para que la Machi vuelva a ocupar el lugar sagrado del Rehue. Lo que nosotros somos como gremianos críticos, más allá de esta cosa que reconocemos como un positiva, somos muy críticos de lo que se acordó hasta acá, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos con dos realidades, ¿no? La realidad que expresa Parques Nacionales, que es la negativa cerrada. Bueno, Parques Nacionales ha sido querellante, sigue siendo querellante en las causas contra la comunidad, contra la empresa. Parques Nacionales se ha negado a las excarcelaciones, incluso se negó en el momento en que el presidente pidió que se le comunicara al juzgado federal que estaba a la mesa de diálogo y por lo tanto se sugería y se pedía que se podía suspender el juicio que ya se estaba iniciando. Parques Nacionales se negó. Parques Nacionales, que está muy por abajo del presidente de la Nación, en una escala jerárquica, digamos, sin embargo se negó. Y ayer intentaron que explotara la mesa de diálogo, ayer cuando se tenía que venir a firmar lo que ya se había acordado en febrero, después de 3 meses donde dilataron todo, me iban a decir que no, que todavía que había que dilatar más, que no estaban listos para firmarlo, y se armó, bueno, un escándalo, porque además de decir semejante barbaridad, montar semejante provocación, el presidente de Parques Nacionales lo hizo de una manera, con una grosería incalificable, prácticamente desempolvando la teoría de los dos demonios, diciendo que en realidad Parques Nacionales había hecho lo que correspondía a la ley ante los delitos y ante las barbaridades que según él cometía la comunidad. O sea, intentó equiparar primero las responsabilidades que tiene el Estado con las que pueden tener los particulares, como en este caso los mapuches, y además justificar el accionar represivo y persecutorio y violatorio de las leyes, de las convenciones internacionales y la Constitución que llevó adelante Parques, en el supuesto accionar del otro demonio, del enemigo. Lo cual, por supuesto, fue repudiado, además de por nosotros, por Adolfo Pérez Esquivel, que estaba presente, por Nora de Cortiña. Fue realmente un escándalo. Después de eso salieron los funcionarios, estuvieron consultando a sus superiores y finalmente después se llamó a silencio el director de Parques Nacionales y finalmente se firmó el acuerdo. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros lo que decimos es que por un lado tenemos a este tipo de expresión política dentro del gobierno, que es una expresión que, como bien decía antes Alejandro, es una expresión ligada a los negocios, porque la verdad que más allá de las barbaridades que dijo el presidente de Parques Nacionales, está claro que está hablando en función de los negocios que tienen. Parques Nacionales es una mafia que tiene múltiples negocios con sectores empresariales del turismo, inmobiliarios, y entonces funciona en razón de esos negocios, ¿no? Y después argumenta barbaridades como las que ya se argumentaron. Ahora, del otro lado, lo que tenemos es la otra postura, la de Secretaría de Derechos Humanos, que sí, que estuvo dispuesta a este reconocimiento del Rehue, de devolver la Machi al Rehue, etcétera, etcétera. El problema es que justamente son dos perfiles que permanentemente conviven, particularmente en este gobierno, que son el perfil, digamos, de lo simbólico, y el perfil de lo duro. O sea, Aníbal Fernández creando el comando unificado y reprimiendo, y el perfil de los que te dan reparaciones simbólicas, pero te niegan las reparaciones materiales y te niegan la justicia material. Te regalan justicia simbólica, pero te retasean la justicia material. Entonces, por ejemplo, todo el gobierno estuvo de acuerdo en la posición de Parques Nacionales de no firmar un comodato. Un comodato es una manera jurídica de entregar un territorio, en este caso, que, como todo es reversible, garantizaba muchas más garantías jurídicas que la figura que finalmente se va a usar, que es una cesión del territorio por vía de una resolución administrativa del INAI,
porque además se peleaban entre INAI y Parque Nacional. Parque Nacional no quiso aparecer como entregando el territorio a la comunidad mapuche, por lo tanto lo que hizo fue, se lo va a entregar al INAI para que el INAI aparezca entregándole la tierra a la comunidad, y ellos se desentienden. Insisto, todo eso fue aceptado por la rama simbólica esta de la Secretaría de Derechos Humanos, y también fue aceptado eso, que queda muy desprotegida jurídicamente. Todos están de acuerdo, eso sí, es unánime en los funcionarios del gobierno, de que ellos no pueden dar ningún tipo de garantía política, porque casi todos, de una manera u otra, dicen que ellos van a perder en diciembre y se van a ir, y que los que vienen, además lo usan como una especie de amenaza electoral, probablemente proselitista, tratando de buscar votos, de que los que vienen son muy, muy peores. Entonces, como dicen que va a pasar eso, entonces nosotros dijimos, bueno, si ustedes no pueden dar ningún tipo de garantía política, por lo menos dennos la mayor garantía jurídica posible, que teniendo en cuenta lo que es el Poder Judicial, tampoco es mucho, pero por lo menos dennos la mayor, y no costaba absolutamente nada, está dentro de los estatutos de Parques Nacionales, que una simple reunión de directorio de Parques Nacionales resolvía el comodato y le entregaban el comodato. Se negaron ellos y, bueno, finalmente esa fue la posición de todo el gobierno nacional, de no entregar el comodato. Incluso Parques Nacionales dijo que ellos no entregaban a nadie el comodato, y nosotros fácilmente encontramos que, por ejemplo, hace poco le entregaron al exfutbolista macrista Carlos Tevez en comodato un lugar para crear un centro de visitantes dentro del Parque Nacional. Claro. En fin, Gustavo, terrible lo que nos contabas. Bueno, pero estábamos acostumbrados a esto. Qué bueno que pudimos charlar hoy acá en el programa Insistimos. Te vamos a seguir escuchando porque vas a estar en Sembrando Sueños. Exacto. Les agradezco muchísimo. Yo, una cosita para terminar. Sí. El alerta, compañeros, el alerta, compañera. El alerta, ¿por qué? Porque como la especulación de Parque Nacional siempre fue esta, y sigue siendo, que es dilatar todo esto de manera tal que ahora está en el papel, pero todo eso que está en el papel hay que llevarlo a la práctica. Y la especulación de Parques Nacionales es que nada se lleve a la práctica antes de octubre, antes de diciembre, y que por lo tanto después ya sea imposible. Entonces hay que todavía mucho por militar, mucho por hacer, mucho por pelear de acá a los próximos meses para que efectivamente, porque además, por ejemplo, ellos dicen le vamos a entregar a la Machi el territorio, pero la Machi está presa. Justamente eso. Todavía hay que lidiar para que esté libre. Así que queda mucho por pelear para que no se convierta en papel mojado lo que se firmó ayer y se convierta en una realidad. Bueno, yo te voy a seguir escuchando en Sembrando Sueños, el programa de mi amiga Silvia. Así que... bueno, claro, exacto. Ahora, te voy a volver a repetir las mismas cosas, seguramente. Bueno, pero decía algo, fíjate, no seas así. Sí, para digámosle a los oyentes que se queden, que voy a tratar de decir una variable. Una variable, por favor. No, pero yo voy a escucharte. Ahora salgo de acá y me pongo a escucharte Lilian, en el programa de Silvia. Un abrazo gigante. Chao. Un abrazo. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Para construir la patria no necesito más que el sol. Y el sol me has dado